Hola nuevamente, un gusto saludarles. En esta ocasión vamos a repasar lo que son las derivadas. No es tan difícil como parece, únicamente necesitamos conceptos básicos y recordar las fórmulas fundamentales. Para esto también debemos entender un poquito lo que se trata los polinomios, los cuales vamos a derivar. En la derivada se utiliza en muchas situaciones, por ejemplo, en la geometría analítica, la pendiente es igual a su derivada. Y también en distintos cálculos de los cuales no nos podemos escapar cuando hemos elegido estos estudios de las ciencias exactas como profesión o simplemente porque tenemos que aprobar para seguir avanzando. Siendo ese el caso, pues vamos a entender lo que es un polinomio. En más de una ocasión tenemos un p de x. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando tenemos la x, la variable es la x en el polinomio. Y por lo tanto vamos a tener la derivada de y con respecto a x. Es decir, con respecto a la variable. Cuando usted tenga un p de x, tranquilo, no se asuste. Transfórmele a f de x. O si usted le ponen f de x, como suele haber algunos libros, usted póngale de esta forma. Y es igual a 3x menos 4x menos 6. Y esta forma es más entendible para poder trabajar. Entonces ahora tiene sentido. La derivada de y con respecto a x. Es decir, estas tres formas de aquí es lo mismo. Si a usted le dan de esta manera, suelen decirle, dada la función evaluada en x, lara, hacer lo que tenga que hacer. Usted, y es igual. Pero ahora, ¿qué puede suceder? Para ver si es que usted entiende de qué estamos hablando. Ahora yo le pongo un polinomio que está evaluado en a. A es la variable y todo lo demás del polinomio se transforma en constante. Es decir, 3x es una constante. 4x es una constante y obviamente el número 6 es una constante. ¿Por qué? Porque el polinomio le dicen a usted que está evaluado en a. A es la variable. Y por lo tanto la derivada se transforma en ¿qué? La derivada de a con respecto a x. Entonces aquí tendríamos una función en a, pero usted para trabajar luego tranquilamente, si quiere le pone aquí a. O luego y es igual, pero usted sabe que la constante son todos los otros elementos que no sea a. Fíjese, 3x. Puede ser una pregunta de examen fácil, puntual, verdadero o falso, para que usted entienda, para ver si es que usted entiende los conceptos de f de x, f de a o de las variables. Eso una cosa. Otra cosa. Antes de hacer cualquier situación que le pida el examen el profesor, usted puede aplicar las matemáticas básicas y así hacerle más pequeño el ejercicio para que se pueda trabajar. Por ejemplo, f de x es igual a 3x sobre 8x al cubo. Le dicen a usted, derive. Antes de derivar, usted puede aplicar las matemáticas básicas. Este con este, entonces 3 por 8x al cuadrado. Y esto es lo que yo voy a derivar. Por ejemplo, pueden decirle que y es igual a 80x
al cubo menos 160x menos 320. Derive eso. Claro que puede hacerlo, pero usted puede dividir todo para 80 y me queda x al cubo menos 2x, 8 por 3, 24, menos 24x. Y esto se transforma en una constante. 8 por 3. 8 por 4. Antes de derivar esto, la función que le den, usted puede trabajar matemáticamente y hacer lo que tenga que hacer. Obviamente, esta expresión es más fácil de derivar que la de arriba. Y esto también usted aplica para ecuaciones, para todo lo que usted tenga que hacer. Listo. Entonces vamos a revisar las ecuaciones para derivadas. Las fórmulas, perdón. La derivada de una raíz cuadrada con respecto a x, esto es igual a 1 sobre 2 raíz de x. Recuerde, es fórmula. Otra, la derivada de una potencia. Baja la potencia, x y el grado de la potencia le resta 1. Fácil. Esto sí, por favor, recuerde la cantaleta, como se decía, a la agüita, memorícese. Cuando tenemos la multiplicación de dos funciones, f de x es una función y g de x es otra función, pero las dos están evaluadas en x. ¿Sí? Por ejemplo, yo tengo que f de x es igual a 3x. Pero yo tengo otra función, aparte, independiente, que es raíz de x. A eso se refiere esto, dos funciones distintas, f de x, g de x. Son distintas, pero las dos están evaluadas en x. Cuando tenemos la multiplicación, me dicen multiplica esas dos funciones y derívelas. Es igual a la derivada de la primera de f de x, por la segunda quietita, no le topa, solamente le coloca, más la derivada de la segunda por la primera le deja quietita, le copia exactamente igual. Eso significa esto. Cuando tenemos una división para derivar, una división de f de x sobre g de x y esa división con respecto a x como siempre. ¿A qué va a ser igual? Recuerde lo de la multiplicación que le va a servir para eso. La derivada de la primera, la de arriba, por la segunda, solamente coge y le copia, no hace nada. Menos la derivada de la segunda es el denominador. Deriva eso por la primera es el numerador. No hace nada, solamente le coge y le copia. Y eso dividido para la segunda, no hace nada. La segunda solamente le eleva al cuadrado. No dice la derivada, solamente la segunda. Por favor, recuerde eso. Voy a borrar las formas porque si no, no tengo espacio para poder trabajar. Recuerde estas formulitas y como siempre, no es tan difícil como parece. Un poquito de colaboración, de atención al ejercicio y lo hacemos facilito. Vamos a ver uno. Y dice así.
f de x es igual a 1 sobre 5x elevado al cuadrado. Derive eso. Dada la función de x, o le pueden decir también, dado el polinomio, recuerde usted, evaluado en x, encuentre la derivada. De paso tenemos que hacer esto. Recuerde usted la regla del L'Hopital o la regla de la cadena que se dice. Usted debe identificar los operadores que existen. La 7. Para derivar, usted debe identificar los operadores que existen en el polinomio. Por decir algo, tenemos dos situaciones aquí. Tenemos una potencia y aquí adentro también tenemos una multiplicación. Es decir, tenemos dos operadores. Vamos, entonces la derivada de x, de y con respecto a x, o lo que es lo mismo, esto es una potencia baja y la potencia disminuye en un grado, 6. Pero resulta y sucede que aquí adentro hay un operador. Eso también debemos derivar. Entonces esto va a ser igual. La derivada de x, no se olvide, la derivada de x con respecto a x, esto es igual a 1. ¿Sí? Entonces la derivada de x con respecto a x es 1. 8 por 1 es 8, ¿no? Entonces eso va a ser igual a... Bueno, pues ya las matemáticas no tiene razón de ser, ¿no? Pero lo que quiero llegar es que detecte los operadores que existen dentro para aplicar L'Hopital o la regla de la cadena. Como les comenté, entonces yo puedo poner para trabajar de mejor manera y es igual a 1 sobre 5x al cuadrado. ¿Okay? Esta es como vamos a trabajar. Vamos a ver una forma 1. Bien. La derivada de y con respecto a x igual. Vamos a hacerle primero como que fuera una división de funciones. ¿Qué decía la derivada con respecto a una división? La derivada de la primera. La primera es el numerador. Pero recuerde usted que la derivada de una constante es 0. Entonces tenemos 0. La derivada de la primera por la segunda. La segunda coge y le pone igualito. Menos. A ver, vamos a hacerle un poquito más abajo para que no esté amontonado. La derivada de y con respecto a x. O lo que es lo mismo, no se olvide, estas dos son iguales. A veces le pone de esta manera y otras veces así. Más fácil trabajar así, como se acomode, pero también acostúmbrese para que no se quede parado porque no entiende una de las dos nomenclaturas. Vamos entonces. La derivada de la primera numerador es pues 1. Es una constante. La derivada de una constante es 0. Por la derivada la derivada de la primera por la segunda. En división, menos la derivada de la segunda es el denominador. 2 por 5x. Pero hasta aquí solamente hemos derivado la potencia.
Pero resulta que aquí adentro existe otro operador, otra función que es 5x, y a eso se hace referencia al eje orbital. Debemos derivar también lo de adentro. La derivada de x es 1. 5 por 1, 5. Pero vamos a ponerle, la derivada de x es 1 por 5, que es la constante. Dividido. Vamos a poner mi nivel. El nivel que nos sirve para todo, incluso para esto. Dividido para el segundo elevado al cuadrado. Listo. Hasta aquí es la derivada. Cuando yo era estudiante de un nivel superior, con suerte, y cosa que agradezco, el profesor, por decirle algo un poquito más complejo, obviamente, ¿no? Estas nuevamente son básicas, sencillas, para entender de lo que se trata. El profesor nos ponía unas derivadas un poco más complejas o más complejas, y hasta aquí era el ejercicio, hasta aquí. El resto es matemáticas, ya no es derivada, entonces se calificaba hasta aquí para entender lo que es una derivada. Pero ahora nosotros también vamos a hacer un poco de matemáticas. Vamos a ir por acá, ¿sí? Listo. Entonces 0 multiplicado por cualquier número, esto es 0. ¿Qué es lo que tengo aquí? 5 por 1, 5, ¿no? Entonces la derivada de y, esto es igual a menos 2 por 5 y por 5x. Y en el denominador, ¿qué tengo? 5x elevado a la cuarta. ¿Sí? Esto es igual a menos 2 por 5 por 5x sobre 5 elevado a la cuarta y x a la cuarta. ¿Verdad? Potenciación. A cada uno de los elementos internos le corresponde la potencia. Una vez que tengo ahí, entonces, este se va con este 5 se va con este. Y resulta que la derivada es igual a 2 por 5, 10, menos 10 sobre 5 al cubo y por x al cubo. La derivada, esto es igual a menos 10 sobre 5x elevado al cubo. Matemáticas. Vuelvo y repito, la derivada se quedó aquí. El resto, matemáticas. Esto es, por el primer método, haciendo como que fueran dos funciones numerador y denominador. Vamos a hacerle otro. La misma, pero de distinta manera. ¿Cuál es la intención de hacer de distinta manera? El profesor o usted mismo decide hacer de esa manera, pero el profesor hace de otra manera y usted ya no le entendió. Yo no sé lo que hizo, yo sé de la otra manera y esto otro, y ahí se queda parado. La intención es que usted tenga alternativas de resolución. Y luego, obviamente, unas son más fáciles que otras, dependiendo del ejercicio. Vamos a ver acá. Y es igual a 5x a la menos 2. Potenciación elemental. Lo que yo le decía, primero acomódele la función que le digan
a su parecer para que le resulte más fácil. Recién ahora vamos a comenzar con la derivada. La derivada de y con respecto a x o la derivada primera, esto es igual. Esto es la derivada de una potencia. Ya no se mete en división. Es una potencia. ¿Qué es lo que nos dice? Bajamos la potencia. Conservamos la base. Y al exponente le restamos 1. Menos 1, menos 2, menos 3. Y nuevamente la regla de L'Hopital, la regla de la cadena. El operador que está dentro. Entonces, derivado lo de dentro, la derivada de x es 1, 5 por 1, 5. Hasta aquí la derivada. Se acabó el ejercicio si es que el profesor desea calificar. Vuelvo y repito, se supone que al día de hoy, en este momento, estamos en derivadas, no en matemáticas. Si es que él decide, hasta aquí va la calificación. Pero nosotros vamos a seguir. Entonces, la derivada va a ser igual. Matemáticas. Este tiene signo negativo. Le bajo al denominador con signo positivo. Menos 2 por 5, menos 10. Y se acabó. Más fácil que el anterior, pero también se puede hacer de esa manera. Vuelvo y repito, el camino lo elige usted, y si es que la persona que le está colaborando, estudiando, se va por otro camino, usted esté en la capacidad de seguirle. Otra cosa importante que le va a ahorrar mucho tiempo. Vamos a suponer que yo tengo 1 sobre x. La derivada de esto. La derivada, vamos a hacerle como funciones. La derivada del primero, 0. Por la segunda, entonces yo tengo un 0. Menos la derivada del segundo. La derivada de x con respecto a x es 1. Sobre el segundo elevado al cuadrado. ¿Sí? ¿Qué conclusión sacamos? Aquí tengo exponente 1, ¿no? Sube al numerador el exponente con el signo cambiado y el de aquí, el denominador, sube en un grado el exponente. 2. Vamos a ver si se cumple. 1 sobre x cuadrado. ¿Ya? La derivada de la primera es 0. 0 por cualquiera es 0. Menos la derivada de la segunda. ¿Sí? La primera por la segunda. Bueno, sería por 1. Sobre la derivada de la segunda. ¿Esto qué es igual? A menos 2x sobre x a la cuarta. Con este me queda menos 2x al cubo. ¿Qué es lo que sucede aquí? Fíjese usted. El cuadrado va con el signo cambiado. Y en el denominador sube un grado. Y así esto va a suceder para el exponente que usted quiera. Recordemos eso. Aplicando esto, entonces, vamos a hacer acá. La alarma. Entonces, la derivada de y con respecto a x, esto es igual, menos el grado del exponente, aquí, el grado del exponente, menos 2 sobre el denominador
le aumentamos un grado, 3, y por la derivada del operador interno, la derivada de esto es 5, y la derivada es menos 10 sobre 5x al cubo. De las tres maneras, la misma respuesta. La primera, más larga, utilizando la división de funciones. La segunda, utilizando exponentes. Y la tercera, al igual de fácil, utilizando este concepto de acá. Eso es por el momento lo que podemos compartir con respecto a las derivadas. Obviamente hay más cosas, hay más complejo, más complejas, pero si usted comprende, entiende los conceptos básicos, lo difícil, lo complicado ya no va a ser tan difícil. Recuerde usted, no es tan difícil como parece. Un abrazo, hasta el próximo video.